y amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje para este día yo le he titulado Los Intocables. Así lo titulé. Eso está tremendo ese mensaje. Espero, como dice el pastor, como oró el pastor, que, bueno, yo sé que sí se van a incomodar, pero que esta incomodidad, que entendamos que si hay algo de esa incomodidad que provenga del mundo, es mi culpa. Pero si hay algo de esa incomodidad que viene del Señor, recibamos esto. Recibamos de Dios. Un día dijiste, yo soy cristiano. Y un día dijiste, Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor, por allá, oraste. Y es que cuando yo digo yo te recibo, yo tengo que recibir lo que el Señor dice. Cuando yo recibo al Señor, yo tengo que aceptar lo que Él me diga, a pesar de que me guste o que no me guste, a pesar de que me incomode. Entonces este mensaje lo he titulado de esa manera porque a nuestros días, en estos tiempos, muchos, así como he titulado el mensaje, muchos hoy se sienten intocables. Muchos, y estoy hablando de esos muchos, acerca de los falsos profetas y de los falsos pastores y de los falsos cristianos. Bueno, esto de falsos cristianos es como un error, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque si son falsos no son cristianos, amén. Amén. Eso es como contradictorio, ¿no? ¿Existe un cristiano a medias? No, no existe. ¿Existe un cristino, como dicen por ahí a veces? No, eso no existe. La única Cristina que conozco es mi hermana Cristina. Es la única que conozco. Cristina, Laura Cristina. ¿A Laura Cristina también es Laura Cristina? También es mi hermana Cristina. No conozco más Cristina. Entonces, o se es o no se es cristiano. O se es o no se es hijo de Dios. Y ese es básicamente el mensaje dentro de este título. O se es o no se es hijo de Dios. Hace unos días, una hermana, pero como se ha generalizado la idea de que no se pueden dar nombres, entonces tengo que decir una hermana, esposa del pastor Luis Eduardo. Entonces, no digo nombres. ¿Quién será? Bueno, entonces mi hermana tenía una inquietud y todas esas inquietudes, por la mañana yo escucho muchas veces al pastor Luis Eduardo haciendo la pregunta en el estudio bíblico. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Nosotros no nos las sabemos todas, pero le aseguro que vamos a estudiar. Le aseguro que su inquietud la vamos a consultar en la palabra de Dios y vamos a ver qué dice el Señor acerca de esa inquietud. Mi hermana traía una inquietud muy importante porque y la he escuchado no solamente de ella, también la he escuchado de algunos otros, acerca de si la Biblia y la palabra de Dios hablan sobre que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. ¿Sí? Que a veces a uno le suena como duro eso, ¿cierto? Como que alguien dice, ese es un hijo del diablo. Y entonces decimos, pero pastor, ¿usted por qué dice eso? Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Puede un siervo de Dios decir que hay hijos del diablo? ¿Será que se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Sí se puede? ¿La palabra de Dios lo dice? Jesús lo dijo. ¿Lo dice la palabra de Dios? Buena pregunta. Es que lo importante aquí no es si a mí me gusta o no me gusta. Lo importante aquí no es si me parece o no me parece. Lo importante aquí no es si está de acuerdo o no está de acuerdo con la sociedad, o si está de acuerdo o no está de acuerdo el pastor, ¿cierto? O si está de acuerdo o no está de acuerdo mi hermano. Pues realmente eso, pues no,
no tiene trascendencia. Que estemos o que no estemos de acuerdo, eso no importa, la verdad. No tiene ninguna importancia delante de Dios. Lo importante es si Dios lo dice. Y si Dios lo dice, pues lo vamos a estudiar. A ver qué dice la palabra de Dios. A ver, como dice la palabra de Dios, dura a veces es esta palabra, ¿cierto? Dura es esta palabra. Y cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, Él les habló fuerte y los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿cierto? Y se fueron. Y se fueron. Porque la palabra fue dura. Y entonces el Señor Jesucristo voltea y mira a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren ir? Se fueron. ¿Recuerdan ustedes que la iglesia, la mega iglesia que había en aquella época, porque es que también han habido mega iglesias en esa época, habían una, ¿quién sabe qué es una mega iglesia? ¿O quién no sabe qué es una mega iglesia? Mega es iglesia grandísima, gigante, ¿cierto? En aquella época también había mega iglesias. Estaba la mega iglesia, se llamaba la comunidad de los panes y los peces. Porque ellos solamente buscaban al Señor Jesucristo para que les diera de comer, para saciar sus necesidades. Para eso buscaban. Así es hoy en día igual. Y entonces dice la palabra de Dios que habían en una ocasión 5,000 varones, sin contar sus mujeres y sus niños. El otro, o sea que si contamos las mujeres y los niños, ¿cuántos más o menos creen que había con esa tasa de natalidad que había en esa época? ¿Cierto? Y si contamos la siguiente, había otra mega iglesia también muy parecida a esta, que era de 4,000 hombres. Sin contar sus mujeres y sus hijos también. O sea que podemos fácilmente hablar de ¿cuántos? ¿De 15,000? ¿20,000? ¿Cierto? Más o menos. Y a esos el Señor les dijo, les habló muy fuerte, y se fueron. Y se fueron. Y entonces el Señor Jesucristo les habló a sus 12 y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Yo no veo al Señor Jesucristo ahí como afanado, como preocupado, como estresado por hablarles bonito para que se quedaran. Yo no lo veo por ningún lado. Y la verdad, pues yo tampoco me preocupo por eso. Y le pido al Señor que no permita que yo me preocupe por eso. Que no permita que las cosas del mundo, que la psicología, que el falso o el falsamente llamado amor por los demás me invadan. Y que yo caiga en el error de traerles a ustedes mensajes que solamente los quieran agradar. Evangelios diluidos. Le pido al Señor que no me permita que yo caiga en eso. Que no permita que yo caiga en ese evangelio, como dijo alguien, al gusto del cliente, donde yo te paso a ti un brochure, ¿se llama eso? Y entonces tú escoges, o te paso un menú, y tú escoges qué te gusta de la palabra, y yo vengo y te hablo bonito. Y tú sales así muy lleno, ¿cierto? Muy inflado. Y sales muy contento. Y no quiero caer en lo que dice la palabra de Dios, cuando dice que a esos el Señor Jesucristo les decía ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde lo lleva? A la muerte. A la muerte. A mí me arde mi corazón por las almas. A mí arde. Eso me lo ha puesto el Señor, me arde mi corazón. Arde mi corazón por decirle la verdad. Arde mi corazón para que ustedes se aparten de la mentira. Eso lo ha puesto el Señor. No es porque yo, por mí, no, yo no. Yo no soy capaz de absolutamente nada. Mi esposa es testiga, ella es testiga de mi vida, y yo a veces no me acuerdo ni dónde dejo los zapatos.
¿dónde dejé la correa? Y no anda preguntando por allá por la mañana, ¿dónde dejé la correa? Gloria a Dios por las espositas. Amén. Gloria a Dios, que son nuestras ayudas idóneas. Amén. Bendito sea el Señor, que nos las puso ahí como ayuda idónea. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, pues si viene de uno, pues yo creo que uno, lo que uno quisiera, a veces los hermanos dicen, pastor, pero es que mire, ¿por qué no le baja un poquito a la predicación? Y yo me pregunto, ¿qué es bajarle un poquito? Pues yo sí sé que es bajarle un poquito, pero pues me hago esa pregunta. Y no solamente algunos que han pasado por esta comunidad, ya no están acá. Básicamente pasaron para traernos un mensaje. Algunos de ellos pasaron por acá para traernos un mensaje. Su mensaje fue, bájale a la predicación. Y ya no están acá. Y se fueron. Vinieron, trataron de hacer que no predicáramos la palabra de Dios. Y como no encontraron eco, se fueron. Como no encontraron ese mensaje positivo, ese mensaje de autoayuda, ese mensaje de autosuperación, ese mensaje de psicólogo, entonces se fueron. El mensaje que encontraron quizás fue un mensaje de arrepentimiento, de cambia su vida, cambia tu vida. Quizás fue el mensaje que recibieron y no les gustó. El mensaje de corregir, porque la palabra de Dios es útil para corregir, ¿cierto que sí? Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para corregir. Segunda carta de los Timoteos, capítulo 3, versículo 16, así dice. La palabra de Dios es útil para corregir. Y muchos no quieren corregir. Entonces muchos, no, pastor, bájale un poquito, para ver si traemos más. A ver si de pronto mi amigo y mi amiga, él viene y se siente bien. Pensamientos de hombres, psicología humana, de eso estamos viendo en las iglesias hoy en día. Por eso hay cantidades de iglesias y de comunidades con muchísima gente, con mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no que les habla de un mensaje de arrepentimiento, de cambio, de que estás mal, de que debemos cambiar nuestra vida totalmente. No existen esos mensajes hoy en día, difícilmente usted va a encontrar un mensaje de esos en una mega iglesia, un mensaje de arrepiéntase, cambie su vida, deje de amar el mundo, deje de estar buscando a Dios solamente para pedirle casa, carro, trabajo, plata, dinero, deje de estar buscando a Dios para hacer pactos y mentiras. Definitivamente el ser humano no ha cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Por eso esta palabra es aplicable. Mire, yo escucho a veces escucho a algunos predicadores que dicen, no, es que vamos a entender esta palabra desde el punto de vista histórico. Eso solamente aplica porque allá en la historia pasó esto y aquello. Y entonces yo digo, ¿qué parte de la palabra de Dios entonces aplica a mi vida, a mis tiempos? ¿Dónde queda Hebreos 13:8? Amén. Donde el Señor dice que Él es el mismo ayer y siempre. Donde el Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde queda? Si la palabra de Dios no es útil completamente para mi vida, pues ¿qué hago? Desechemos y vamos a caer como empezaron muchos a caer y a traer nuevos testamentos. Entonces usted los veía por ahí trayendo nuevos testamentos, los gedeones, ¿sí? ¿Sí son así? Gedeones trayendo nuevos testamentos. Por favor, ¿en qué momento nosotros nos desviamos tan fácilmente? Porque nos estamos desviando. Porque ¿dónde quedó entonces desde el Génesis hasta Malaquías? ¿Qué pasó? La suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué pasó con la palabra de Dios que dice
Apocalipsis capítulo 22 dice que si alguien quita o añade, ¿cierto? Vendrán estas maldiciones, pero nosotros caemos de una manera muy inocente, y las cosas pasan y como que pensamos que eso está bien. Yo creo que está bien, todos lo hacemos, la mayoría lo hace, está bien, creemos que está bien porque la mayoría lo hace, creemos que está bien porque las multitudes están siguiendo ese camino, creemos que está bien, pero cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta de que las multitudes en la palabra de Dios, ¿para dónde van? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que muchos se perderán. ¿Cuántos? Y siempre que usa la palabra muchos y multitudes, son para aquellos que ¿qué? Que se salvan, Que se pierden. que se pierden. Mi hermano y mi hermana, mire, no nos dejemos engañar, ya no seamos, como dice la palabra de Dios, como esos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Y somos como niños, y entonces aquí llegamos y nos emociona con una chupetica, y ahí con eso nos emocionamos, y somos, ay, que la unción, y nos caemos, y muchos se caen al piso, y que avivamiento, y mentiras. Todas esas mentiras, eso son mentiras, mi hermano. No existen. No viene ningún avivamiento, para empezar. No existe ningún avivamiento. No viene ningún avivamiento. Por favor, si alguien me dice que es que viene un avivamiento, mentiras. Mentiras. Aquí vamos a empezar a dar nombres. Es necesario que todos pasemos por tribulación. Aquí vamos a empezar a dar nombres. Carrera 68,15. Allá en Bogotá. Carrera 68,15. Pastor, ¿eso está bien dar nombres? Si las Sagradas Escrituras lo hicieron. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Empezamos con Hechos capítulo 13, versículo 10. Hechos capítulo 13, versículo 10. No tengo mucha palabra de Dios, entonces yo creo que voy a ir un poquito más rápido. Voy a ir un poquito más rápido y les recomiendo que apunten rápidamente la cita, o dos, que nos visiten en www.casadeoraciontorrefuerte.com. Amén. Este mensaje va a estar posteado ¿cuándo, mi hermano? El lunes. Entonces ahí va a estar, en la voluntad del Señor va a estar posteado ahí. Hechos capítulo 13, versículo 10. Aprovecho el momento para enviar un saludo muy especial a los hermanos que nos escuchan. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Los hermanos que nos escuchan allá en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en México, en Argentina. Amén. Les damos un saludo muy especial. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, amén. Y encontraron allí a cierto predicador. ¿No era predicador? Sí, sí era predicador. Falso profeta. Ahí dice. Dice. Falso profeta. Parece que era un mago, pero era predicado. Predicaba, este mentiroso. Y era un mago, así como los magos de hoy en día, así como los que hacen magia y que le ponen las manos en la cabeza y le adivinan a usted y le dicen el futuro. Así tal cual como esos que miran mucho, que les gusta mirar. Ya les dije que voy a dar nombres. Y entonces vamos allá que nos lean la cabeza y vamos a esta semana que me den la profecía de esta semana. La profecía para esta semana es, entonces es como el horóscopo. Ese es el horóscopo de la semana. El horóscopo de algunos mentirosos, falsos. Hallaron a cierto mago, falso profeta, dice la palabra de Dios, judío, del cual no puedo decir el nombre. No, llamado a partes. Entonces tenía nombre. ¿Tenía nombre o no tenía nombre? ¿Sí? Pero nombran falso profeta. Y le dijo todo, le dijo el apóstol Pablo, le dijo,
Perdón, esto lo escribió Lucas, porque esto es libro de Hechos, ¿cierto? Tenía todo, tenía el paquete, era un mago, ladrón, profeta, falso, judío y hasta nombre. Su nombre era Bar Jesús. No dice que, me disculpa, pero no puedo dar el nombre. Y ahí no fue más a otros. Que estaba con el procónsul, que tampoco puedo decir el nombre porque de pronto se enoja. Ahí dice Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre. O sea que este mentiroso falso era Elimas. Bar Jesús, así se traducía su nombre, Elimas. Bar Jesús era nombre artístico. Era su nombre de falso profeta ya, su nombre artístico de falso profeta. Así como hoy en día ellos se ponen nombres artísticos que se dicen Cash y se baja la luna, ese es su nombre artístico. De este mentiroso hijo del diablo, ese es un nombre artístico. ¿Cómo puede alguien que predica la palabra de Dios hacerse llamar Cash? Para empezar, dinero. Jesús Adriano se llama Adriano. ¿Por qué dice hijo del diablo, pastor? Ya vamos por allá. Es el gesto, Ya vamos por allá. No hemos Bien, llegado. vamos por allá. Sigamos leyendo la palabra de Dios. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea que estos lo que procuran es apartar de la verdad a los demás. Hermanos. Ellos procuran apartar de la verdad a los hermanos. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo, fijando en él los ojos, dijo, ¿qué dijo Pablo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, Oh, enemigo de toda lleno, justicia. amén, oh, lleno de todo engaño. Engaño, ¿qué es lo que más prolifera hoy en día en las iglesias? El engaño, mi hermano, y usted tiene que empezar a discernir esto. Engaño, mentiras. Ellos resisten la palabra de Dios. Ellos quieren apartar de la fe a todos. ¿Qué es apartar de la fe? Pastor, pero ellos hablan de Dios también, hablan de Jesús, pero hablan de otro Jesús. No hablan del Jesús de la palabra de Dios. Hablan de otro. Sí, no hablan a Jesús. Es otro Jesús. Amén. Eso dice la palabra de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que ellos hacían sus noches de milagros, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado esas noches de milagros? Amén. Qué engaño tan tremendo. Usando el nombre de Jesús. Y usan el nombre de Jesús. Ellos hacen sus noches de milagros. Ellos dicen lunes de milagros o martes, yo no sé qué día ellos escogen. Ellos escogen qué día Dios va a hacer los milagros. Le dan órdenes. Y le dan órdenes a Dios y le cuentan a Dios. Y le cuentan a Dios, a la cuenta de 3 recibe. Y bueno, todas estas herejías y mentiras. Dicen que ahí está Jesús. Y dicen que ahí está Jesús, ¿cierto? Y usan el nombre de Jesús. Sí, lo usan. Usan el nombre de Jesús. Usted lo escucha. Usan el nombre de Jesús. Entonces Saulo, también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Así está escrito, mi hermano. Mire, alguien dirá, pero pastor, eso, ¿usted cómo dice eso? Si eso, ¿en qué parte de la palabra de Dios? Se lo vuelvo a leer, mi hermano. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. Si está lleno de engaño, si lo que él predica o lo que predican por allí son engaños y mentiras, pastor, ¿y cómo sé que es un engaño y una mentira? Porque no está la palabra de Dios. Porque eso no lo dice el Señor, no lo dice la palabra de Dios. Y si no lo dice la palabra de Dios, es un engaño. Es un engaño. Ah, pastor, pero es que él se puede equivocar. Todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Porque se aleja de las enseñanzas de Jesús. Están alejados, amén. Totalmente. Dice la palabra de Dios que apostataron, se alejaron de la verdad. Se alejaron de la verdad. Ya vamos a leer eso. Dice la palabra de Dios, hijo del diablo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia.
No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué hacen ellos? Trastornan los caminos rectos del Señor. Yo entiendo que un hermano y una hermana que son nuevos en el Evangelio, y de hecho por eso el Señor dice que no sea un neófito. Mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice que no sea un neófito el que venga a traerles a ustedes la palabra de Dios. Que no sea un neófito. Una persona, ¿qué es eso, pastor? ¿Cierto? Eso está en Primera de Timoteo. Mirémoslo un momentito. Vamos a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, si no me abandonen ahí Hechos, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Y allí en el título del capítulo 3, en el versículo 1, están los requisitos de el pastor, o el predicador, o el obispo. Ahí están los requisitos. Si alguien desea obispado, dice, sigan estos requisitos. Tienen que haber estos requisitos. Hay requisitos. Sí hay requisitos. Ahí está. Por ejemplo, los que no son casados dicen, no se puede. No se puede. No insista, mi hermano y mi hermana, que usted no está casado todavía, ni está casada. No insista. Dice la palabra de Dios que tiene que ser casado, marido de una sola mujer. Acuérdense, marido de una sola mujer. No puede ser marido de dos mujeres. Ahí dice la palabra. Marido de una sola mujer. Versículo 6. Que no sea un neófito. Una persona nueva, joven, especialmente. Nuevo en la palabra. También significa eso. Nuevo en la palabra. Porque es que hoy en día cualquiera que viene por ahí, entonces ya se le suelta el púlpito para que venga y salga con sus cuentos y sus historias. Y dice la palabra de Dios que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Otra vez al diablo. Otra vez está ahí el diablo metido. Caiga en condenación del diablo. Estamos en Hechos, entonces, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Trastorna los caminos rectos del Señor. Primera Timoteo 1:20. Dice la palabra de Dios. Primera Timoteo 1:20. Voy a leer del 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. No puedo decir el nombre, Timoteo, porque de pronto se molesta si digo el nombre. Pero en el versículo 20 algo pasó. Dice, entre ellos que está ¿quién? Himeneo y Alejandro. Ahí está, dice, está Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a ¿qué? A no blasfemar. Y eso era Blasfemar. Alejandro, eran predicadores, eran personas que conocían la palabra. Amén, amén. Es que mi hermano, gracias pastor, es que mi hermano, lo más tremendo acá es que estos mentirosos llevan años en la palabra, años con estas mentiras, años, y dice la palabra que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y usted escucha a estos mentirosos blasfemando, usted escucha a estos mentirosos diciendo cosas como esta: es que tú eres, si tú eres hijo de Dios, tú eres Junior. Tú eres Dios Junior. Así dice ese Cash Luna. Así lo dice. Así lo dice. ¿Está qué está haciendo? Está blasfemando, porque dice que usted es otro Dios. Dice que usted es un Dios. O sea que está blasfemando. Blasfemando. ¿Y quiénes son los que blasfeman? ¿Los hijos de quién?
los hijos del diablo, los hijos de Satanás, blasfeman. Así lo dice él textualmente. Blasfeman el nombre del Señor. Entonces, señora, vamos para allá. Segunda carta de Timoteo. Perdón. 4.1. Ahí mismo donde estábamos en 1 Timoteo, veamos el 4.1. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que ¿en cuáles días? En los postreros días, en los últimos días. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Doctrinas de demonios. Mire, una doctrina de demonio es una doctrina que no es bíblica, Que no es de Dios. que no es de Dios. Y todo aquel que venga a traer una doctrina que no es de Dios es una doctrina de demonios. Y todo aquel que trae una doctrina de demonios, pues ¿quién será su papá? El demonio. Pues el demonio. No el demonio rojo. El demonio. El demonio. Él es el papá de él. Él es su papá de él, como dicen por ahí algunos hermanos. Él es su papá. Vean, mi hermano, solo hay dos caminos. Yo quiero que usted hoy piense eso y medite eso en su corazón. Solo hay dos caminos. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. La vida y la muerte. No hay más caminos. No existe términos medios. O tú eres un hijo de Dios o tú eres un hijo de Satanás. O tú eres un hijo del diablo, como dice la palabra de Dios. Así de sencillo. A veces son palabras duras, fuertes, pero quiero que medite en ellas. Quiero que medite si su papá y su mamá son hijos de Dios o todavía son hijos del diablo. Dura es esta palabra, ¿cierto? Amén. Quiero que medite si su hermano y su hermana son hijos de Dios o son hijos del diablo. Si nosotros. Quiero que medite si su esposa o su esposo es un hijo de Dios o un hijo del diablo todavía. Quiero que medite si usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Mire, la palabra de Dios dice que allí están sentados, dice la palabra de Dios, ahí están sentados el trigo y la cizaña. Ahí se levantan, cantan, alaban, ahí están trigo y cizaña. Y la cizaña, ¿quién la sembró? Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios. Él sembró la cizaña y está ahí, en medio de la comunidad, en medio de la congregación. Ahí está la cizaña también. Ahí está, queriendo destruir. Crece igualito que Crece igual, se ve igual, levanta las manos igual que el otro, hace lo mismo, canta igual. Pero no da fruto. Pero no hay frutos, amén. No hay fruto. Y está ahí para dañar al trigo. Pero eso sí, por sus frutos los conoceréis. Sí damos fruto, pero dan fruto del malo, ¿cierto? Porque el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Da uvas silvestres, uvas malas, feas, horribles. Y están ahí. Yo les decía a los hermanos de la taller que hicimos de parejas, del seminario de parejas, les hablábamos acerca de cuidar su casa, cuidar su hogar. Cuide su hogar, mi hermano y mi hermana. Varón que me escucha, usted es la cabeza de ese hogar. Y al que llamó el Señor, cuando se destruyó, cuando fue atacada la familia de Adán y Eva, ¿a quién llamó? Adán. ¿A quién llamó, a ver, varones? ¿A quién llamó? A Adán. ¿Pero por qué llamó a Adán?
Si la que falló fue Eva. A ver, explíquese eso, mi hermana y mi hermana. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Quién me puede decir? Un varón así que se levante, que está bien varón. Porque él es la cabeza. Amén. Amén. Seguimos. Segunda Timoteo 2, 16, 18. Dice la palabra de Dios. 15. 15 para que... Desde el 15, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y usa palabras, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, no podemos decir el nombre, no sé, Himeneo y Fileto. Así podemos, pastor. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Mire, estos dos señores, Himeneo y Fileto, Y Alejandro. ese Himeneo no se perdió una, ¿no? Por allá estuvo también con Alejandro, Trastornan, dice. blasfemando, y por acá andaba con Fileto. Mire, ese Himeneo andaba con Alejandro y luego andaba con Fileto. Así por aquí hay muchos Himeneos que andan buscando Alejandros y andan buscando Filetos. Andan buscando a ver cómo trastornan a los demás, cómo desvían a los demás de la verdad. Así dice la palabra, que se desviaron de la verdad. Dice, evita profanas y vanas palabrerías. Usted va a escuchar, mi hermano y mi hermana, vanas palabrerías, historietas, fábulas. Usted lo escucha hablando cosas y usted dice, pero ¿esto de dónde salió, Dios mío? ¿Y eso qué pasaje de la palabra de Dios es? Y entretienen. Y por supuesto, encantadores, ¿cierto? Leen un pedacito de la palabra de Dios y una hora de encantamiento. Una hora en donde le traen fábulas, cuentos, historias, y usted dice, pero por favor, mire, hay que discernir lo que ellos están diciendo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y si es de Dios, pues que me digan dónde está escrito eso. Pero sacan unos cuentos y unas historias que usted dice, Dios mío, pero esto, y uno cree que porque lo dice el predicador que está allá enfrente, entonces es verdad. Pero seamos, como dice la palabra de Dios, como los de Berea. Seamos como los de Berea. Segunda Timoteo 4, 14, 15. Segunda carta de Timoteo, ahí mismo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Alejandro, el calderero, o sea, no era que él hacía calderos, no. ¿De calderos? Era que trabajaba en las calderas. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Cuál Alejandro? El amigo de Himeneo. Ese Himeneo y ese Alejandro andaban haciendo de las suyas, ¿cierto? Esos dos eran tremendos. Ese era el cuarteto de los tres hermanos, Himeneo y Alejandro. Dice, me ha causado muchos males. ¿Cuál Alejandro? Para ser más específico, porque me imagino que había más Alejandros, para ser más específico, dijo Alejandro. ¿Pero cuál Alejandro? El calderero, ese que está allá. Ese. Es del canal Enlace. Ese, allá, el de Enlace, ese que está allá, Junior. ¿Cómo se llama ese Junior? No, Jonás, el Junior, ese Jonás, el que dice en el canal, dice aquí en Enlace, dinero primero, milagros después. Así lo dice textualmente. Y nosotros vengamos a Enlace
Pegados, y el dueño de eso es un hijo del diablo que lo único que cree que el dinero es primero y que los milagros después. Ese es el dueño de Enlace, Jonás González. ¿Cuál Alejandro? El calderero. Eso mucho más. El que me ha causado muchos males. ¿Qué dice ahí? El Señor le pague conforme a sus hechos. Ojo, guárdate tú también de él. Miren, mi hermano y mi hermana, a veces uno predica y trae y les muestra a los hermanos. Vean mi hermano, se lo presento, salud. Aquí está, mire, se lo presento, mírelo. Ahí está, de su propia boca se lo presento. El Señor dice, guárdate tú también de él. Cuando el Señor nos quiere mostrar a nosotros, ¿por qué será? ¿Será para hacernos un mal? ¿Será porque ese es el amor de Dios? Que quiere avisarnos y que quiere prevenirnos. Me quiere prevenir. Dice, guárdate tú también de él. Dígale a su hermano que está al lado, guárdate tú también de él. Guárdate de los mentirosos. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea que se oponía ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Vamos por otro. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al igual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por causa suya, por esta causa, perdón. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Con palabras, hay muchos por ahí que andan parloteando, ¿cierto? Muchos por ahí parloteando con palabras malignas, dice, contra nosotros. ¿Contra quiénes son nosotros? Los que predican la palabra de Dios. Por ahí algunos andan parloteando. Amén. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo vamos ahí? Vamos por ahí. Hay algunos Diótrefes por ahí. La palabra de Dios hace una diferencia, les decía a mis hermanos, hace una diferencia entre hijos de Dios, hijos de Satanás. Sí hay una diferencia total. La palabra de Dios nos muestra que existen. De hecho, el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. O sea que hay hijos del diablo o no hay hijos del diablo. Sí hay hijos del diablo. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Amén. Uy, no escuché a todos. Amén. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Me preocupé por un momento. Hay nación. Vamos a leer y vamos a mirar en la palabra de Dios que hay una diferencia entre hijos de Dios y hijos de Satanás. Que el Señor Jesucristo muestra que hay dos. De hecho, la palabra de Dios siempre nos muestra dos caminos. Dice, o hay un camino ancho, o usted va por el camino ancho, o usted va por el camino angosto. O usted va por la bendición, o usted va por la maldición. O usted va por la vida, o usted va por la muerte. O usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo. ¿Cierto?
no hay más. Isaías 1:4 dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de crímenes, ralea de malvados, hijos perversos. ¿Quiénes serán estos hijos perversos? Han abandonado al Señor, Salud. han despreciado al Santo de Israel. ¿Cuántos hemos escuchado de aquellos que despreciaron al Santo de Israel? ¿Quién es el Santo de Israel? ¿Quién es el Santo de Israel? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que muchos hoy en día han despreciado al Santo de Israel? De hecho, hasta la misma nación que se hace llamar Israel han despreciado al Santo de Israel. No creen en el Señor Jesucristo. Dice la palabra hijos perversos. ¿Será que un hijo perverso es un hijo de Dios? Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40. Respondiendo él les dijo, está hablando sobre el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, 37, 40. Está hablando sobre el trigo y la cizaña, la palabra de Dios. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña Son los hijos del maligno. ¿de quién son hijos la cizaña? Del diablo, ¿cierto? Ahí en el 39 lo dice. Dice, y las cizañas son los hijos del maligno. Así dice la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. El 39, El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. El mismo diablo. El mismo diablo sembró la cizaña. O sea, ahí nos dice quién es el malo, por si queda duda. Por si quedó alguna duda de quién es el hijo del maligno, entonces ahí muestra que es el mismo diablo. Y ahí está, vuelvo y les digo, ahí está esa cizaña creciendo en medio del trigo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Juan capítulo 8, versículo 38. Juan 8, 38. Juan capítulo 8, versículo 38. Juan 8, 38. Así dice el Señor. Dice, yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro Padre. O sea, aquí hace la diferencia de dos padres, ¿cierto? ¿Hay dos padres? Sí, aquí dice que hay dos padres. ¿Cuáles serán los dos padres? ¿Quién les habla? En Juan, amén, en Juan 8:41, ahí mismo dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿A quién está hablando el Señor ahí? A los fariseos. Hablaba con los fariseos, ¿cierto? A los fariseos les decía, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y ahí contestaron ellos, supuestamente. Versículo 40 y Dios, 47. 41, 42, veamos. Y ahí dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación, contestaron ellos. Un padre tenemos, que es Dios. Dios. Pero ellos no sabían quién era Un Dios. Padre tenemos, Dios. Ya hoy en día muchos dicen que son hijos de Dios. No, nosotros no somos. Hoy en día usted le pregunta a muchos y usted dice, sí, nosotros somos hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Pastor, pero todos. Desde que yo nací, a mí me enseñaron en mi iglesia que todos somos hijos de Dios. Pero yo estoy leyendo aquí la palabra de Dios y la palabra me está diciendo que hay unos hijos del diablo. Entonces, ¿son todos hijos de Dios? No. Entonces, ¿no son todos hijos de Dios? No son. Esa es una mentira. Si alguien le dijo para allá en su iglesia que todos son hijos de Dios, ese es un hijo del diablo. Porque está blasfemando, está mintiendo, está engañando. Mentiras. Dice la palabra de Dios
42. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. ¡Wow! Si vuestro Padre fuera Dios, entonces usted tendría a Jesucristo como el único, como que no hay más. Amaría la corrección. Porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que me envió. Versículo 43, yo quiero leer esto. Versículo 43. Dice, aquí viene una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque, a ver, el Hijo responde el Señor. Dice que no podemos, o no pueden algunos, dice, no pueden entender el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque no puedes escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar su palabra? Ahí lo dice, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¿Y a quién le está hablando el Señor allí? Le está hablando a los fariseos, le está hablando a los sabios, a los doctores de la ley. No le está hablando a cualquiera. Él le está hablando a aquellos que se decían, bendiciones, aquellos que se decían los conocedores, los doctores de la palabra de Dios, los estudiosos de la palabra de Dios. Y a estos doctores de la palabra de Dios de aquella época, el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren, mi hermano y mi hermana, los títulos no te hacen cristiano. Los títulos no hacen a un cristiano. No son los títulos. No es del que más corre, como dice la palabra de Dios. Es del que Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Y en este momento el Señor está teniendo mucha misericordia de nosotros. Porque no ha permitido, porque no quiere aún que aquellos que hemos estado por allá con aquellos mentirosos, sigamos allá. Eso se llama misericordia. Porque el Señor nos ha sacado de allá. Y nos sacó, por algo me sacó. Con un propósito me sacó de allá. Pastores, si yo vengo, no sé de dónde vengas. Pero sí sé que hoy el Señor te está hablando y te ha sacado de esa mentira y te está mostrando la verdad. Y te estoy mostrando a través de la palabra de Dios que sí hay una verdad y que quizá tú has sido un doctor de la ley y has tenido muchos años en el Evangelio, pero aún a esos doctores de la ley el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo a esto. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás siempre fue malo. Siempre fue homicida. Él no se hizo malo. Él fue malo. Sí, hay muchas preguntas detrás de esa afirmación. Eso está en la Biblia, ¿no? Dice, por si acaso. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Miren la acentuación que hace el Señor con respecto a estar o no estar en la verdad. ¿Estás o no estás en la verdad? Y aquel que no está en la verdad y que no predica la verdad, no es un hijo de Dios. Es del diablo. Porque el que miente desde el principio, el que siempre ha sido mentiroso y homicida, ¿quién es? El diablo. Y los hijos del diablo, pues hacen lo que hace su papá. Hacen lo que hacen sus papás. Y el deseo de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Y si él es el padre de la mentira, entonces los mentirosos son hijos de quién? Del padre de la mentira. ¿Cierto? Hay un padre de la mentira, hay unos hijos mentirosos, son hijos del padre de la mentira. 45 ¿Hermana? No, pastor, es que la mentira es chiquitita. Es una mentira piadosa.
No hay mentiras piadosas, mi hermano y mi hermana. Cuando mintamos, yo no sé cuántos de ustedes han mentido, pero cuando uno miente, Dios mío, eso se siente terrible. Terrible. Cuando hemos tenido que decir mentiras. ¿Cierto o no es cierto? Terrible. Y si tú no te sientes terrible, es porque el Espíritu de Dios no es en ti. No es en ti. Pero si cuando tú has fallado delante de Dios te sientes mal, es que te tienes que sentir mal. Si tú no te estás sintiendo mal por algo que hiciste malo, no eres hijo de Dios. Me tengo que estar sintiendo muy mal por algo que hice mal. ¿Y por qué me siento mal? Porque el Señor me está redarguyendo. Porque el Señor, la palabra de Dios dice que yo contristé al Señor. Yo lo contristé. Y qué duro es fallarle a Dios. Duro, Dios mío, es durísimo. O debe ser duro. O ese es el deber ser de todo cristiano. Fallarle al Señor. Pero si yo le fallo al Señor y no pasa nada, pues si no pasa nada, entonces vamos a la palabra de Dios a ver qué pasa. Dice así la palabra de Dios. Porque muchos dirán, pues sí, yo no pasó nada. Dice 45, 46 y 46. Pues terminamos de leer 45, dice la palabra de Dios, pero a mí, perdón, gracias mi hermano, Señor lo bendiga, muchas gracias, muchas gracias. Ojo a eso, mis hermanos. Dice, retomemos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Y sabe qué, mi hermana y mi hermana? A veces, o en muchas ocasiones, la mentira me gusta más. Y ando muy feliz en la mentira. Y ando muy cómodo, porque si la mentira me trae comodidad, que yo ando muy cómodo, me están diciendo mentiras allá, el predicador, y yo estoy muy feliz y muy cómodo. Muy cómodo. Pero cuando alguien viene y te abre la palabra de Dios y te muestra que eso es una mentira, que eso que has vivido todo el tiempo, o eso que estás viviendo todo el tiempo, ha sido una mentira, lo rechazas. Lo rechazas. Rechazamos lo que viene de Dios. Nuestra naturaleza caída hace que yo rechace aquello que no me parece, que no me gusta. Y entonces rechazo las mentiras, rechazo la verdad. Pero la mentira sí me gusta. Me gusta porque la mentira me hace sentir bien. Porque lo que me predican allá, eso me hace sentir que chévere, que rico. Soy un campeón. Saca el campeón que hay en ti. Palabras de Marcos Witt. ¿Cuál campeón? Saca el pecador que hay en usted, hermano. Sí, eso dice la palabra de Dios, pero eso no nos gusta. Entonces cuando el Señor Jesucristo se les acercó y les dijo, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. Y eso nos ha pasado a nosotros que venimos y abrimos la palabra de Dios y les confrontamos con la palabra de Dios. Entonces no le creo, pastor. No le creo, pastor. Pero mi hermano, está escrito, mira, ahí dice la palabra de Dios. El Señor está hablando. Sí, pero no. Y dice molesta porque se mencionan los que no la están diciendo de verdad. Amén. Pero eso sí, no me toque a mi ídolo. No me toque a mi ídolo. No me toque a mi becerro de oro. No me diga nada de mi ungido. Del apóstol. No me diga nada del apóstol. Pero vengo y le hablo del Señor. Mi hermano, le estoy hablando del Señor Jesucristo. No me toque a mi ungido. No me lo va a tocar. Sí, pero no. Hábleme lo que quiera, pero no me hable mal de él. No me muestre eso que usted me está mostrando. A mi hermano le estoy mostrando la verdad, mire. Y a mí que le muestro la verdad y que le digo que así dice el Señor, usted no cree. Eso también le pasó al Señor Jesucristo. Mire, dice, pero a mí que digo la verdad, no me creéis.
¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? ¿Quién de nosotros puede decir que aquí está la mentira? Y repite, pues si digo la verdad, ¿Quién? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros me creéis? pues si leemos la palabra de Dios, yo creo que aquí hoy hemos leído muchos pasajes de la palabra de Dios. ¿Es así o no? Y si leemos la palabra de Dios, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué no me creéis? ¿Por qué no le creemos al Señor Jesucristo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tengo mucho más para hablar de esto con el Señor, pero quiero terminar con esa frase que acabamos de leer. Dice el Señor, a mí que les digo la verdad. Volvemos a leerla, por favor. Y a mí porque digo la verdad no me A mí creéis. porque digo la verdad, no me ¿Quién creen. de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que el Señor Jesucristo tuvo pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Miren, hermano, si predicamos en algún momento, este tema creo que tiene una segunda parte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ojo, ojo, si tú eres de Dios, si tú eres de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú dices que eres hijo de Dios, la palabra del Señor, escuchamos la palabra de Dios, si somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. Amén. Si digo que soy hijo de Dios, la palabra de Dios escucho. Así no me guste. Pero ¿quién dijo que me tiene que gustar? ¿En qué parte de la palabra Dios dice que esta palabra será muy linda y entonces te va a gustar mucho? Y entonces el Señor dice, será amarga. ¿Cierto? Será dura esta palabra, dice el Señor. Habrá tribulación. Es una palabra dura. Pero esta palabra dura, terminémosla, mi hermano. Y a mí, El que es de Dios, las el que palabras es de de Dios oye. amén. Por eso no las oís vosotros, porque Por eso. no sois de Dios. Por eso algunos no oyen las palabras de Dios. Leémosla, mi hermano. Por eso algunos no oyen las palabras de Dios. Por eso algunos, mi hermano, vienen a la iglesia, vienen al servicio, escuchan la palabra de Dios y se van, huyen de la palabra de Dios. Pero si nosotros decimos que somos hijos de Dios, el Hijo de Dios oye la palabra de Dios, la cree, la vive, procuramos todos los días por vivirla y por cumplirla. Amén. El Señor Jesucristo lo bendiga. No sé si es decir disculpas o no sé, pero siempre me pararon en ese púlpito y el pastorista me decía parar en ese púlpito. Les quiero pedir a los hermanos que siempre que tengan algo que decir, nos lleguen a nosotros, porque Satanás es muy hábil. Sí, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque los pastores no hacen sino hablar de los demás. Los pastores no hacen sino mencionar a otros. Y eso mientras se van tomando un café, lo van diciendo. Vengan a nosotros. A veces he pensado que es que les da este temor como que, como no tenemos un asidero bíblico para poder venir a hablar con el pastor, nos da pena que nos cojan y nos den las bibliazos. No, nosotros somos humanos, le garantizo que si yo estoy equivocado, le garantizo que si el pastor Luis está equivocado, él se va a parar aquí y va a pedir disculpas como lo he hecho yo. Amén. Así como una hermana se levantó y dijo, pastor, pero la palabra Trinidad no está en las Escrituras, si usted está enseñando que nosotros somos trinitarios. Y yo empecé a mirar y la palabra me dijo, ella tiene razón. Y me paré en este púlpito y pedí perdón, le dije a toda la congregación, perdónenme, ustedes no deben llamarse trinitarios porque la Sagrada Escritura no lo manda. Y muchos no les gustó y se fueron. Déjeme decirle, mi hermano, que siempre el que tiene una excusa para no venir a la congregación la va a buscar.
Yo he visto hermanos acá que doy mi vida, se los digo a todos ustedes, entrego mi vida hoy al Señor. Un ejemplo de una persona en esta congregación. Yo un día estaba predicando y estaba predicando cuando vi que esa persona salió y cogió a la mujer y salió despavorido. Yo me quedé pensando, ¿qué habré dicho yo que le incomodó? Pues obviamente la palabra le incomodó, pero queda entredicho que es que el pastor no ha sido echarle vainas a uno. Yo no voy a la iglesia porque ese pastor va a echarme vainas a mí. No, de verdad no se crean tan importantes. Yo no me voy a poner acá tiempo voy a caerle a Dani esta semana y lo voy a coger. No, mi hermano, eso es pecado. Eso es pecado, discúlpeme. Eso es pecado. Eso es pecado, porque estoy utilizando la palabra para hacerle daño a mi hermano y eso no es. Entonces, por favor, si aquí el pastor se sube y menciona a Cash Luna, menciona a ese señor César de allá, hijo de Satanás, se molestan porque decimos que este señor Francisco es hijo de Satanás. ¿Es hijo de Satanás según todos sus preceptos bíblicos? Francisco es hijo de Satanás. Mentiroso. Y los mentirosos son hijos de Satanás. No nos dé miedo. Hermano, si se molesta es porque el enemigo le está poniendo eso para que usted se incomode y se vaya. Pero yo creo que hoy fue bien transparente las Sagradas Escrituras a decir, y eso que el pastor no mencionó, una lista ahí de gente que menciona las Sagradas Escrituras con nombre propio. Es usted fulanito, sí, Alejandrito, el que está enseñando mal, y lo dijo públicamente. Menciona a todas estas personas. A nosotros como pastores nos toca mencionar eso. Porque somos atalayas, porque algún día ustedes también nos van a señalar a nosotros, nos van a decir, ese pastor que está de los lemoncitos, el capítulo, dijo una mentira. Por eso es muy importante escuchar cuando les decimos escudriñen las Escrituras. El Señor lo dice y lo dice por medio de nosotros. Busquen las Escrituras, que así ha pasado con varias hermanas. Y se me acercan y dicen, mire pastor, que usted dijo en el púlpito que no estoy de acuerdo. ¿Qué es? Miremos a la luz de la palabra. Mire mi hermano, lo que pasa es que ando aquí por acá. Mi hermano, usted tiene toda la razón, perdónenme. Así como yo una vez dije que el hijo de Noé había violado a Noé, porque me enseñaron así, yo vine y lo dije aquí, un día me paré aquí porque a la luz de la palabra el Señor nos enseñó que el que violó, él no violó a ningún papá, que él se acostó con la mamá, aprovechando que el papá estaba borracho. Descubrió la desnudez de la mamá. Entonces, son cosas que nosotros estamos llamados. Les garantizo que si nosotros nos equivocamos ante el Señor Jesús, vamos a pedir perdón y vamos a corregir. Pero le garantizo que todos esos ladrones que están por allá, si usted va y le dice no, vaya, dígale a un César Castellanos que el diezmo no es bíblico. Estoy seguro que delante de su comunidad mega iglesia se van a burlar de mí, de seguro, porque él los tiene encantados, encantamiento, como los brujos, con fábulas. Toda esa gente se hace cambiar hasta el nombre. Pero miren, mi hermano, dice las Sagradas Escrituras, como el pastor leyó, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, porque murmuran. Muy bien, pero lo voy a separar. A mí no me gusta que me nombre mi pastorcito, que yo siempre, ya se va a ser mi pastor toda la vida. Así sea mentiroso, así sea ladrón, ese es mi pastor. No, el pastor suyo es Jesucristo. Es el único pastor. Y él sabe que murmuran. Y nosotros sabemos que muchos murmuran de nosotros. Y voy a utilizar las palabras que dice el Señor Jesús. Dice aquí, por favor, lean Juan 6:61. ¿Esto os ofende? Les preguntó el Señor, ¿esto los ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde está primero, y después les dijo, vea mi hermano, Juan 6,
67. 66, 67. Juan 6, después de que el Señor les dijo, ¿esto los ofende? ¿Les ofende mucho que el Señor nos coloque como atalayas? ¿Les ofende mucho que el Señor nos utilice como atalayas para decirle a usted, ojo que los están robando, ojo que los van a llevar al infierno, ojo que los van a desviar? ¿Les ofende mucho? Entonces el Señor les dijo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y dijo entonces Jesús a los 12, y hoy el Señor nos dice a esta congregación, lean bien mis hermanos, ¿qué dice el Señor para nosotros hoy? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿A quién iremos? Entonces le dijeron, y entonces Jesús voltea a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Porque estoy mencionando a Fileto, porque estoy mencionando a un poco de gente, ¿también se quiere ir? Y él le dijo, no Señor, nosotros no tenemos a dónde ir. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes la palabra de vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, por utilizar a estos pastores y mostrarme que hay un ladrón. Vea, ya hablaba de un mago, y todos estos manes son magos. Desaparecen la plata en menos de nada. Así son. Miren, mi hermano, para cerrar ahí, Apocalipsis 15. No, 3:15. 3:15, gracias mi amor. Apocalipsis 3:15, la ayuda de Doniel. Apocalipsis 3:15. Yo soy la cabeza, ¿no, mamita? Amén. Apocalipsis 3:15. ¿Sí? 3. 3:15. Dice, pero cuanto eres tibio, yo conozco tus palabras, tus obras, que ni eres frío ni ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Mi hermano, o eres cristiano o eres hijo de Satanás, así de claro. Y si el pastor Luis o este servidor ha dicho, porque fulano hijo de Satanás, es porque el Señor lo ha puesto en nuestros labios. Porque es que yo no me voy a acostar y decir, mañana me voy a acostar y voy a decir hijo de Satanás. El Señor es ese que pone la palabra en la boca. Para cerrar, mi hermano, el libro de Juan, él lo dice bien clarito. El libro de Juan, Juan 1, leamos el 3, el 9 y el 12, en ese orden. 1, 3, 9, 12, así lo subrayé para que entendamos lo que quiere decir el Señor en el 12. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el creador. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, el Señor vino. Y entonces mire lo que, para concluir esa palabra que el Señor puso en el pastor Luis Andrés hoy, en sus labios. Mas, leámoslos todos, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Solamente aquel que confiesa con su labio que Jesús es Dios, es hijo de Dios. Los que crean en su nombre son hijos de Dios. Los que creen en otros nombres, primera, segunda, tercera, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, no son hijos de Dios. Solamente el que cree en el nombre del Señor Jesús es hijo de Dios. Dice la Escritura, ¿lo digo yo, lo dice el pastor? Lo dice la Escritura. Pero solamente el que cree en el nombre del Señor Jesús se le da potestad de ser hijo de Dios. Los demás son hijos del diablo. Vamos a ponerle bien.